Buenas noches, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al estudio de hoy día, esperamos que sea de bendición para ustedes. Seguimos en el capítulo número 3 del libro de Génesis, donde hablaremos respecto del pecado. Así que para iniciar nuestro estudio de hoy día, yo les pido que ustedes, por favor, tomen una actitud de oración para pedir al Señor su bendición y de esta manera pedir que Él nos ayude y nos acompañe el día de hoy. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche porque tenemos el privilegio de estudiar tu palabra en el libro de Génesis. Como siempre lo hemos dicho, buen Dios, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu bendición. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por lo que tú nos regalas. En este momento, buen Dios, te clamamos a ti para que tú llenes este espacio de tu presencia. Llena, Señor, el corazón de mis hermanos de tu presencia y permite que hoy día muchos puedan leer, estudiar y aprender acerca de la palabra del Señor. Te doy gracias por esta reunión que nos permites tener cada semana. Bendecimos tu nombre, oh Dios, y te agradecemos todo. En el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, como siempre, escuchamos algunas alabanzas, luego la lectura y otras alabanzas y vamos al estudio. Que Dios les bendiga. Bienvenidos.
Vamos a ir ahora a la lectura de la palabra del Señor. Tome sus Biblias, mis hermanos, por favor, en el libro de Génesis y esta vez en el capítulo número 3. Un capítulo muy marcador, muy decidor en la historia del hombre, en la historia de la naturaleza del hombre y en el inicio de Dios por salvarnos a nosotros. Capítulo 3 del libro de Génesis, se lo tienen en sus manos. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comisteis del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Señor, te damos gracias por esta palabra. Este es probablemente uno de los capítulos más impactantes de toda la Biblia. Tanto así que nuestra dimensión mental, nuestra capacidad, no nos da para entender la diferencia que hay entre él y todos los otros capítulos de la Escritura. Pero hoy día te pedimos que el Espíritu Santo nos haga sentir esto, oh Dios, porque la mente no podrá entender más allá. Irá hasta los límites que nos corresponde siempre, pero el Espíritu Santo puede enseñar, redarguir, hablar, corregir
y nos puede mostrar la profundidad de esta palabra en este capítulo 3 del libro de Génesis. Bendecimos tu nombre en esta hora y te agradecemos por esta palabra en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, una alabanza más y vamos al estudio. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, hemos cantado, orado, leído, vamos al estudio de la palabra del Señor. En esta noche, mis hermanos, yo no quiero caer en lo obvio, porque ustedes conocen este texto tal vez hasta mejor que yo mismo. Quisiera más bien tomar los temas principales que se derraman en esta palabra y que son el motivo de importancia que debemos darle a Génesis capítulo 3, que finalmente motiva el actuar de Dios por todo el resto de la Escritura. Seguramente Dios sabía que esto iba a pasar. Él no lo había planeado así. No era su voluntad. Sin embargo, Él sabía que esto iba a pasar y por tanto todo el esfuerzo de Dios a partir de Génesis capítulo 3 es la salvación del hombre. Recuerden ustedes que en los 2 capítulos anteriores vemos 2 grandes cosas. Primero, la creación que Dios hizo sobre lo que no había, lo que no existía. Dios creó todas las cosas. En la creación de Dios, Él hizo todo perfecto para que el hombre viviera en comunión con Dios. No conforme de haber hecho con todo perfecto, Él preparó el escenario antes que el hombre llegara. Como quien prepara la habitación de un nuevo bebé en casa, todo está decorado, todo está listo, la camita, la cunita, la almohada, todo finamente preparado para la llegada del bebé. Ese bebé cuando llega a una casa nueva, a un dormitorio nuevo, principalmente con los padres y después ya en un dormitorio solito, no tiene idea, no se imagina el impacto que significa que él venga a morar entre los padres y que llegue a habitar en una cunita, en una habitación totalmente renovada, pintada, decorada, especialmente para él. El hombre también llegó a ser formado de la tierra, del polvo, pero no tenía idea todo lo que Dios había hecho en toda la creación para el hombre. La creación se sustenta en el hombre. Dios lo creó, es para la gloria del Señor, pero fue creado para la habitación del hombre. Por lo tanto, mis hermanos, el primer gran tema que vemos en Génesis es que todo lo que Dios hizo, lo hizo para ponernos en este escenario. Y lo hizo perfecto. La palabra dice que todo lo que Él hacía era bueno. Finalmente, no conforme con esta hermosa creación, Dios también prepara un espacio especial, que es el huerto, donde Él pone al hombre. Este espacio, lo vimos la semana pasada, es como el lugar de intimidad con Dios, el lugar donde la presencia de Dios y la nuestra están absolutamente libres, están absolutamente transparentes. No tenemos que escondernos de Dios, ni Él tiene que jugar a las escondidas con nosotros. Estamos en un espacio con el Señor de transparencia, de honestidad, de verdad, de santidad, de pureza. Y aquí comienza lo terrible, que habiendo todo estado puesto en su lugar y el hombre estado perfecto en ese lugar, había una condición sine qua non, que era que el hombre fuera libre en su pensamiento, del libre albedrío. Por lo tanto, Dios no pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, ni el árbol de la vida, como una manera de tentar al hombre en lo más mínimo, sino que Dios necesita la obediencia del hombre y la existencia de estos árboles sagrados era para que el hombre pudiera distinguir lo bueno y lo malo y pudiera hacer lo que era bueno delante del Señor. Es así como al hombre se le encarga no comer del árbol, que es de la ciencia del bien y del mal. Y la palabra del Señor lo dice a través de Eva, que no solamente no debían comer, sino que además no debían tocar. No tocar ni comer. Existía el árbol de la vida. Este árbol de la vida no aparece en el capítulo 3 cuando el hombre desobedece, sino al final del capítulo, cuando Dios tiene temor de que el hombre extienda su mano y también coma del fruto del árbol de la vida y viva para siempre, y echa al hombre de este huerto. Pero el gran motivo del pecado es la desobediencia de Adán y de Eva en comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No voy a repetir la historia, porque ya la conocen, pero sí quiero ir al centro de este capítulo. Este capítulo tiene 4 grandes temas en mi parecer.
4 grandes temas. El primer gran tema es el motivo de Satanás para hacer que el hombre desobedezca a Dios. Es el primer gran tema. El segundo gran tema es el pecado del hombre ante la tentación de Satanás. El tercer gran tema es el descubrimiento de Dios ante el pecado. Y el último gran tema es las consecuencias del pecado. Vamos a procurar en algunos minutos resumir estos 4 grandes temas. El primer tema es la motivación de Satanás para hacer desobedecer al hombre, o bien tentar al hombre para que desobedezca a Dios. Satanás era el ángel de luz, el más hermoso, el lucero de la mañana. Pero en su deseo de ser como Dios, o más que Dios, y tener el control de todas las cosas así como Dios lo tenía, lo hizo desobedecer y caer de la gracia, y fue echado del cielo. Él y 1/3 de los ángeles cayeron con él porque habían desobedecido también delante de Dios. Así se forma Satanás y se forman también los demonios que le siguen a él. Aquí hay algo que entender, mis hermanos. Satanás no se detiene con tal de multiplicar el objetivo de su desobediencia. Él quería ser igual que Dios, quería ser superior a Dios. Por lo tanto, la ley que motivaba lo que él hacía era competir con Dios, tomar el lugar de Dios y no someterse a Dios como ángel que le correspondía. Si esto quedara solo con él, si esto quedara en la condenación de que él ya no es un ángel del Señor, sino un demonio, sino un caído de la gracia de Dios, tal vez la situación no sería grave para el hombre. Pero la naturaleza de Satanás lo obliga a multiplicar este efecto de desobediencia en todo lo que él pueda multiplicar. Evidentemente, Satanás no puede hacer desobedecer la naturaleza, no puede hacer desobedecer los árboles, las nubes, la lluvia, el viento, no puede hacer desobedecer los animales. Los animales tienen su propia ley con Dios y eso no será cambiado jamás. Pero sí puede hacer desobedecer a aquel que tiene libre albedrío, o sea, al hombre. Por lo tanto, el objetivo principal que tuvo Satanás era que el hombre cayera en el mismo principio que él cayó, que era desobedecer a Dios e intentar ser igual a Dios. De ahí que este árbol de la ciencia del bien y del mal le provee a Satanás un escenario fecundo para hacer que el hombre sea tentado. Y es así como él se infiltra en el huerto en una serpiente, que dice la palabra, dicho sea de paso, era la más inteligente de todos los seres animales, de todos los animales. Y esta serpiente habla y dialoga con la mujer. No hay una intención de hablar de que la mujer es la culpable, de que Adán... No es la intención. Pero debemos entender que el hombre fue creado del polvo, el primer hombre viviente sobre el cual dio aliento de vida al Señor. Y la mujer nace de la costilla, ella es formada de la costilla del hombre, no del polvo, de la costilla del hombre. Por lo tanto, de alguna manera había una relación muy íntima entre el hombre y la mujer en el huerto, y la relación de ambos era muy íntima también con el Señor. Luego, el papel que juega la serpiente es primero tomar una verdad. Y aquí tenemos que entender que Satanás conoce la palabra de Dios y él conoce lo que Dios quiere que los hombres hagan. Por lo tanto, el truco de él no es ajeno a la palabra. Aquí tenemos que entender, mis hermanos, que en el propósito de Satanás para que el hombre desobedezca a Dios, él es tremendamente astuto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero la serpiente era astuta. ¿Astuto qué significa? Que va a utilizar todos los argumentos, todas las herramientas, todos los recursos disponibles para cumplir el objetivo de que el hombre desobedezca a Dios. En esto, por favor, no tomemos a Satanás como ingenuo, como inofensivo o como durmiente. Él está en cada instante, en cada situación, pendiente de que un hombre o una mujer
de toda la tierra desobedezcan al Creador, que es el Señor. Y él aprovechó con su astucia la oportunidad, conociendo el propósito que Dios tenía y sabiendo el valor de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y comienza tentando a Eva y diciéndole, convirtiendo una verdad en una mentira. Él procura llegar al tema principal y lo plantea de la siguiente manera. Él le dice a Eva, ¿con que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto? Una pregunta capciosa, malintencionada. Y Eva, en su ingenuidad y en su verdad, ella dice, no, no es así. De todos los árboles del huerto podemos comer, salvo del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comemos, moriremos. Dios dijo, no lo tomes ni lo comas. Eso fue lo que aclaró Eva a la serpiente. Y la serpiente le da el espolón mortal y le dice, no moriréis. Es decir, está provocando en Eva la sensación de que probar lo que Dios no quiere que ellos prueben no le va a provocar la muerte, sino por el contrario, sabe Dios, le dijo a la serpiente, de que seréis iguales que Dios. Mira, aquí dice la palabra en el verso 5. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿De dónde viene ese deseo profundo de Satanás en meter este veneno en la vida de Eva, que luego se mete en la vida de Adán? Ese es el deseo profundo de su corazón. Sabe Dios que el día en que comáis seréis como Dios. Ese es lo que él quería. Esa era la pretensión de su propio corazón, que no logró porque Dios lo echó. Entonces él fue al hombre para que el hombre lo lograra. Y surtió efecto. Porque después que él le planteó esto, viene la segunda parte, que es el pecado. Dice la palabra del Señor que Eva, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Cuando Dios le dijo a ellos, a Adán, ojo, Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que es de la ciencia del bien y del mal, no lo tocaréis ni comeréis, porque si de él comiereis, ciertamente morirás. Cuando Dios instruye algo en su palabra y el hombre es obediente a la instrucción de Dios, sin mediar el pensamiento capcioso del por qué, el hombre puede fácilmente obedecer al Señor porque no se hace las preguntas capciosas, peligrosas, que normalmente uno hace para llegar hasta el mal. Entonces, aquí la ingenuidad, la obediencia, la pureza del corazón de Adán y de Eva no les permitían pensar en que podían hacerlo. Es decir, ellos respetaban la palabra de Dios, comían de todos los árboles, disfrutaban de un espacio magnífico con Dios. Por lo tanto, no era necesario que hicieran nada en particular que pudiera violentar esta obediencia con Dios. Pero, lamentablemente, la insinuación, la tentación, la mentira bañada de una verdad, que era la palabra del Señor, llega al corazón de Eva y ella se da cuenta de un pensamiento que antes no tenía. Ni miraban el árbol. Ellos no es que no lo vieran. La palabra de Dios bastaba para que ellos ni se dieran cuenta. No tenían necesidad de él. No había que codiciarlo. No existía nada de eso. Ellos hacían lo que Dios les decía y obedecían en comer lo que tenían que comer. Hasta que llegó esta palabra tentadora a la vida de ella y ella mira con otros ojos. Ya no con los ojos que Dios le dijo que dijera o que pensara, sino que mira con otros ojos y la palabra del Señor dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Nunca lo había pensado antes. Entonces, ¿qué quiero ir con este punto, mis hermanos? Que el pecado se comete cuando uno se rinde a la tentación. Y una buena manera de evitar el pecado es cerrar la puerta a la tentación. Es decir, así como Dios le dijo no tomes ni comas, también no podemos jugar con la tentación. Si alguien dice, no, pastor, yo me puedo someter a toda tentación y yo resisto.
te equivocas. En una de esas tentaciones a las que tú te arriesgas y con las que juegas, caerás sin duda. Y eso es lo que Satanás quiere. Entonces, no exploremos aquello que no conocemos, no exploremos aquello ni hagamos competencia con aquello que no tenemos el dominio, sino por el contrario, mantengamos nuestros ojos en las cosas de Dios, mantengamos nuestro pensamiento en el pensamiento de Dios, mantengamos el corazón en la paz del Señor y no exploremos aquello que Él no nos ha autorizado. Lo he dicho otras veces, existe el derecho público y el derecho privado. El derecho público le obliga a un funcionario público a hacer exclusivamente lo que está escrito que él puede hacer. Cuando uno hace cualquier acto público o en el trabajo, cuando yo lo hacía, tenía que tener el respaldo preciso en el reglamento, en la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Si ese respaldo no estaba así, dicho de esa manera, yo estaba incumpliendo mis obediencias fiscales. Entonces, el derecho público te permite hacer solo aquello que está escrito que tú puedes hacer. El derecho privado es distinto. El derecho privado le permite a los privados hacer todo aquello sobre lo cual la ley no se manifiesta. No sé si me comprenden. Es decir, si la ley dice no estacionar en un sector, el derecho privado le va a decir a la persona, ¿y qué pasa si yo me pongo un poquito para allá, un poquito para acá, me subo a la vereda? Le busca la alternativa para justificar lo que no debe hacer. ¿Me comprenden? Entonces, el derecho público me obliga a hacer solo lo que está escrito. El derecho privado me permite jugar en aquellas cosas que no están dictaminadas y que pueden ser para mí una salida de escape. Esto lo veo claramente yo aquí. El derecho público de Adán y de Eva era obedecer la palabra conocida de Dios. Y el derecho privado, que es la tentación de Satanás a través de la serpiente, era decirle, esto no va a pasar. Le pone un pensamiento que ellos no tenían, le pone un deseo que ellos no tenían, le pone algo que ellos no eran partícipe, los contamina con una idea que ellos no necesitaban. Del momento que ella pone atención, del momento que ella discute y dialoga con la serpiente, se arma de un pensamiento que no le es propio y que motiva su mente y su corazón para desobedecer a Dios. Esto es exactamente lo que pasa cuando se comete el pecado. Es decir, el Hijo de Dios que conoce la palabra sabe que en la obediencia a la palabra hay tranquilidad total. Si yo obedezco a la palabra y no la cuestiono, tranquilidad total. Pero del momento que yo me planteo y digo, ¿será así lo que dice la Biblia? ¿Esto será literal o será una manera de decirlo? Yo he escuchado personas de un pensamiento cristiano, no digo cristianos, de un pensamiento cristiano que dudan de que haya habido el diluvio, dudan de que los israelitas cruzaron en seco en el Mar Rojo, dudan de muchos milagros que nosotros conocemos de la palabra del Señor. Entonces, cuando tú te sales del contexto de la palabra de Dios y comienza tu mente a trabajar en una interpretación de la palabra de Dios, no lo que dice, sino que en una interpretación personal, lo más probable que Satanás venga y te contamine para que tú pienses una cosa distinta y te tomes una libertad que no está en la palabra del Señor. Así se concibió el pecado de Eva, el pecado de Adán, y que evidentemente fue una de las cosas más terribles porque marca toda la Escritura, marca toda la Biblia, marca la historia del hombre. No había pasado nada todavía, ni el hombre había salido del huerto para que ya hubiese pecado, y esto marca toda la historia del hombre. La tercera parte de este texto es el descubrimiento de Dios. Dios comienza a buscar al hombre, se da cuenta que el hombre está escondido de Dios, porque tuvo miedo de Dios, sabe al tiro que habían comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y al preguntarle al hombre, él cobardemente le dice, la mujer que tú me diste no culpó a la Eva, culpa a Dios mismo para decirle, tú me diste a una que me ayudó a pecar. Y luego Dios enfrenta a Eva
y le pregunta, ¿qué es esto que tú has hecho? Y ella le echa la culpa a la serpiente y dice, no, es que la serpiente fue la que me entusiasmó. Luego Dios mira a la serpiente. ¿Qué quiero decir con esto? Para el perdón de los pecados, el reconocimiento del pecado, el arrepentimiento del pecado y el pedir perdón es completamente a la mirada de Dios. Es completamente abierta a la mirada de Dios. Ante Él no hay nada que se pueda esconder. Nada. Y cuando Dios descubre el pecado de ellos, Él llega al fondo. Él al primero que busca es a Adán. Porque Adán lo hizo responsable, no a Eva. Lean ustedes. A Adán lo hizo responsable. Luego se dirige a Eva, que fue la que indujo a Adán a cometer el pecado. Y finalmente termina en la serpiente, que fue la que provocó todo esto porque era la representante de Satanás en la provocación del hombre. En este tercer punto, mis hermanos, tenemos que entender de que nada quedará jamás oculto a los ojos de Dios. Nada quedará jamás oculto a los ojos de Dios. Y hoy día el gran tema para el hombre es: o el pecado es denunciado ahora y perdonado ahora y lavado ahora mediante la sangre de Cristo, o será denunciado el día del juicio a las naciones, en el cual no habrá perdón, no habrá lavamiento, en el cual no habrá misericordia. Sencillamente habrá juicio, condenación y al lago de fuego. Entonces, yo siempre digo, con Dios vamos a tener un encuentro sí o sí. Lo quieras tú o no, lo creas tú o no, eso no es relevante. Como dije el otro día, no es relevante lo que la gente piense de las cosas de Dios. Lo relevante es lo que Dios hace, dice y está en su palabra. Eso es relevante. Así que con Dios vamos a tener un encuentro. Y yo recomiendo que el encuentro sea antes que te muera. Un encuentro de arrepentimiento, un encuentro de entrega, un encuentro de reconocimiento, un encuentro de aceptación, un encuentro de morir para vivir, un encuentro de entregar tu vida al Señor. Ahora hay perdón. Pero mañana, el que espera y dice, no, sí, después, y se va sin ese perdón en su corazón, mañana se encontrará en el gran juicio a las naciones, donde él tendrá que ver no solamente su mala vida, su mal pasado, sino que no habrá para él misericordia. No habrá un perdón para él porque se lo perdió, porque no lo reconoció ahora que está en vida. Dios descubre todo y llega al fondo de las cosas. Al fondo de las cosas, como lo hizo acá en el huerto. Y el cuarto gran tema, mis hermanos, en este capítulo número 3, es todas las condenaciones que fueron pasando una tras otra, a partir del pecado. La primera fue para la serpiente. Le dijo que se iba a arrastrar toda su vida a causa del pecado. Y en esta condenación a la serpiente, Dios pronuncia la primera profecía, pudiéramos decir nosotros, respecto de la salvación de Cristo. Y le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ella y la mujer, entre la simiente de ella y la simiente de la mujer, de tal manera que probablemente la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, en el tobillo, pero que la simiente de la mujer va a poner su pie sobre la cabeza de la simiente de la serpiente. Este es una manera de decir, de la mujer vendrá Cristo, el Salvador. Y Cristo será herido en la cruz. Sin duda, derramará su sangre, será herido y morirá. Entregará su cuerpo y su vida para morir. Pero en su muerte, Él pondrá su pie sobre la cabeza y aplastará para siempre a Satanás, dándole libertad al hombre. Por eso es que hoy día el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas es: ven a Cristo, porque en Él hay hoy día libertad, salvación, vida nueva, vida eterna. Solamente creyendo, arrepintiéndose y viniendo al Señor para que Él haga de nosotros una nueva vida. Entonces la condenación a la serpiente está sumada de una promesa de la salvación que se cumple en Cristo Jesús. Luego se va a la mujer y le dice: tú también, por causa de lo que has hecho, vas a tener dolores en el parto del nacimiento de tus hijos, dolores en tus preñeces.
Con dolor darás a luz a tus hijos. Y aquí se genera un orden en que el hombre va a enseñorear a la mujer, y dice la palabra: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, ya que ella, en igualdad de condición, provocó que Adán pecara contra Dios después que ella lo había hecho también, entonces ahora Dios le dice: el hombre se va a enseñorear de ti y tu deseo será para con él. De tal manera que, ella va a tener dolores en sus preñeces para tener a los hijos, y que el hombre se va a enseñorear de ella. Y luego se va a Adán. A Adán le tocó firme. Y yo creo que le tocó firme porque Dios lo creó. Dios lo formó del polvo. Es su criatura especial, exclusiva, única, única. ¿Quién fue formado del polvo? Entre todos los hombres, entre los miles de millares de hombres que han vivido sobre la tierra, ¿quién fue formado del polvo? Solo Adán. ¿Y quién fue formado de la costilla del hombre? Solo Eva. De ahí en adelante todos nacen como bebé. Todos nacen como bebé. Luego Adán es especial para Dios. Único. La relación entre Dios y Adán es especial. Dios lo pone a él en el centro de toda la tierra, y él lo hace dominar, sojuzgar, administrar toda la tierra. Adán tuvo el privilegio de poner el nombre a todos los animales, a todas las bestias, a todas las aves, a todos los peces. Él tuvo el privilegio de manejar la tierra. Él era el regalón de Dios. Por lo tanto, cuando Dios descubre su pecado, a él le llega también una porción dura en la condenación por causa del pecado. Y le dice a él: por cuanto desobedeciste y obedeciste a la voz de tu mujer, dice la palabra del Señor: con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida, y la tierra será maldita por tu causa. Yo no sé, mis hermanos, cuál es el impacto en la vida de Adán con estas palabras del Señor. Pero después que Dios había creado una tierra preciosa, y que en cada creación decía: y vio Dios que era bueno, y fue así el día tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿se acuerdan? Le dice Dios: por tu causa la tierra será maldita, y tú comerás de la tierra con el sudor de tu frente. Dice la palabra del Señor: espinos y cardos te producirá la tierra, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta el día que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Él estaba en un paraíso, en el huerto del Edén. Un paraíso perfecto. Era extender la mano y comer un fruto. Yo no puedo imaginar la dulzura, la exquisitez que era vivir en la presencia de Dios, en una comunión perfecta entre el hombre y la mujer, y más encima alimentado con todas las maravillas que Dios puede crear. Imagínate el lugar. Y salen de ahí para decir: ahora te vas a tener que trabajar, sudar, y vas a tener que comer sacando de la tierra con el dolor, y la tierra dará espinos y plantas, y vas a tener que sacar de ahí el alimento de la tierra, pero ya no será como el huerto. Por causa del pecado de Adán, la tierra fue hecha maldita, y él deberá trabajar y sudar hasta el día en que vuelva a la tierra, porque del polvo fue creado y al polvo volverás. Y finalmente nos dice la palabra que Dios hace este pensamiento. Dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová Dios del huerto del Edén, Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Terminamos con la condenación por causa del pecado. ¿Qué salva este capítulo? En que Cristo pondrá su pie
sobre la cabeza y aplastará para siempre a Satanás, y el hombre será libre. Aquel que crea y entregue su vida a Cristo será libre en el Señor. Hermanos, espero que esta palabra les haya edificado, les haya alumbrado, les haya bendecido, y espero también que seamos así cada día más fortalecidos con la palabra del Señor. Oramos para terminar. Señor, gracias por la palabra que hemos compartido hoy día. Te pido, oh Dios, no haber vuelto sobre las mismas cosas que siempre hablamos, sino que el Espíritu Santo nos muestre claramente las profundidades de este texto y nos ayude a entender que debemos estar arraigados, afianzados, cimentados, abrazados a Cristo Jesús, de tal manera que nunca, jamás le dejemos, porque en el Señor, solo en el Señor, hay esperanza de vida eterna. Gracias por tu palabra. Bendice a la hermandad, bendice a los hermanos que estudian conmigo en esta tarde, en esta noche, Señor, y permite que nos gocemos en ti todo el tiempo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. 2 avisos cortitos. El primero, este domingo 20 celebramos el culto de Navidad. Esperamos que estés presente para que puedas verlo, disfrutarlo y gozarte como cuando estábamos en el templo. Y lo segundo, se termina la campaña del kilo de amor. Así que comunícate con la hermana Berito. Llámala, están ya los datos, ella puede volver a dar los datos para que deposites tu aporte para el kilo de amor o bien llevar los alimentos, porque el día 21 se comprará. Los dineros que llegaron se comprarán y se completarán con los alimentos que van a llegar también y con lo que estén guardados en la despensa, y se armarán los paquetes para que el 23 se entregue casa por casa estos alimentos, y de esa manera, mis hermanos, todos nos gocemos con este regalo que la iglesia quiere bendecir a quienes hoy día están padeciendo más necesidad. No te olvides, bendiciones, un abrazo, Dios les bendiga, chao, chao.